noches, y sean bienvenidos a un canal del Instituto Federal Internacional. Hoy hablaremos de la historia y filosofía de la ciencia. El grupo 2 y 23. La ciencia no es neutral y siempre aplica valores. ¿A qué me refiero con esto? Es que es una postura central y muy debatida en la filosofía y la sociología de la ciencia contemporánea. Esta perspectiva desafía la notación tradicional de la ciencia como una actividad puramente objetiva y libre de valores. Quienes sostienen que la ciencia implica valores y argumentan que estos influyen en múltiples etapas del proceso científico. Con esto nos vamos a la elección de qué investigar. En este caso nos referimos a los intereses sociales, políticos y personales que determinan qué problemas se consideran importantes y dignos de financiar y que se lleven a cabo su estudio. La comunidad científica es humana. La ciencia es una actividad realizada por seres humanos que arrastran consigo sus propios prejuicios y marcos sociales dominantes. Esto puede ser influir simultáneamente en la formulación de algunas hipótesis, el diseño experimental y la interpretación de algunos datos. Valores epistémicos. En este caso, la ciencia opera con sus propios valores internos o epistémicos, como son la simplicidad, la coherencia y la precisión y el alcance de las teorías. La elección de qué teorías aceptar puede depender de cuál de todos estos valores se prioriza en el momento, lo cual puede ser un objeto de un gran debate. La responsabilidad social. La responsabilidad social es el conocimiento científico. Tiene las consecuencias reales en la sociedad. La idea de que el científico no es responsable del uso de sus teorías ha sido ampliamente cuestionado, especialmente tras eventos históricos como el desarrollo de la bomba atómica. En esto se argumenta que adquirir conocimientos conlleva una responsabilidad moral. Ok. Incluso y para concluir, la forma en que interpretamos datos depende de nuestros intereses y creencias. Por eso es importante reconocer que detrás de cada avance científico hay decisiones éticas. Y hablando de ética, con esto me lleva a preguntarle a mi compañera Grisela, ¿cómo se relaciona esto con la responsabilidad moral que recae sobre los científicos? La responsabilidad ética del científico es un eje central en la axiología de la ciencia, ya que esta rama filosófica no se limita a analizar los valores dentro de la investigación, que es verdad, objetividad y coherencia, sino también los valores fuera de ella, como los descubrimientos científicos que impactan la vida humana, la naturaleza y la sociedad. A lo largo de la historia, muchos filósofos han cuestionado de que la idea de que la ciencia es neutral. Argumentan que la ciencia no es solo un conjunto de métodos para conocer el mundo, sino una actividad que se inserta en contextos como es políticos, económicos y culturales, y que sus desarrollos a menudo responden a intereses que no siempre buscan el bien común. Estas críticas han llevado a exigir mayores controles y una mayor responsabilidad de los científicos respecto a las consecuencias de su trabajo. La relación entre ciencia y ética, por lo tanto, se convierte en un puente para definir la responsabilidad del científico. Esta responsabilidad se estructura en tres niveles interconectados, que es individual, colectiva y social. La individual actúa con honestidad, rigor y respeto a sujetos de estudio. La colectiva fomenta comunidades con pautas éticos y colabora para identificar riesgos. La social comunica descubrimientos que claramente participa en debates y busca el bien común. Esto significa que el científico no puede limitarse a hacer ciencia sin preguntarse qué impacto tendrá su trabajo. Su responsabilidad es doble, hacia el conocimiento y hacia la sociedad. Paola, ¿qué dilemas éticos aparecen en estos avances? Hola, yo soy Ana Paola Vega Florentino y voy a hablar sobre los dilemas éticos en el avance tecnológico. La tecnología crece más rápido que la regulación moral, inteligencia artificial, biotecnología o vigilancia digital que plantean dilemas. De ahí surgen estas preguntas. ¿Qué límites deberían existir? Pues yo creo que proteger la dignidad humana y la justicia social.
¿Qué riesgos aceptamos? Aceptamos riesgos controlados, por ejemplo, la experimentación clínica. Muchos avances pueden mejorar la vida, pero también pueden vulnerar derechos o crear desigualdades. ¿Qué pasa cuando la ciencia produce una consecuencia que nadie anticipó? Pues ocurre una crisis ética y reguladora. La ciencia y la tecnología han impulsado grandes avances para la humanidad, pero como explican Edward Tener y Chuck Nice, sus innovaciones también pueden generar consecuencias que no se habían previsto. Tener señala que muchos inventos creados para nuestra vida pueden producir nuevos problemas, porque la realidad es compleja y las soluciones tecnológicas interactúan con ella de forma inesperada. Por ejemplo, los avances médicos que salvan vidas también pueden provocar la aparición de bacterias resistentes. Chuck Nice, con un enfoque más humorístico, muestra cómo tecnologías modernas como los algoritmos, las redes sociales o los dispositivos inteligentes pueden traer efectos secundarios no deseados, como pérdida de privacidad o decisiones automatizadas, con errores. Aunque estas herramientas buscan facilitar la vida, a veces terminan complicándola. Ambos autores coinciden en una idea central. El problema no es la ciencia ni la tecnología, sino la falta de reflexión sobre sus impactos a largo plazo. Innovar no basta. Es necesario analizar cómo estos avances pueden transformar nuestro comportamiento y nuestras relaciones. En conclusión, las consecuencias imprevistas son parte natural del progreso, pero esto no significa detener la innovación. Más bien, debemos acompañarla con pensamiento crítico, responsabilidad y ética para evitar riesgos y aprovechar mejor sus beneficios. A lo largo de la historia hemos visto inventos que tuvieron efectos no previstos, como los pesticidas dañinos, las redes sociales que afectan la salud mental, las tecnologías militares que se expandieron sin control. Esto es una prueba de que la ciencia necesita reflexión antes, durante y después de cada descubrimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿deberían existir límites morales en la investigación? O Armando, ¿tú qué opinas? Hola, buenas tardes, compañeros. En este debate me presento, soy Armando Abdayán Briceño Vallejo. Mi participación acá, es para comentarles, para expresarles una pregunta y un sugestionamiento que yo me hice y quiero compartirlo hacia ustedes, ¿no? Actualmente todos estamos fascinados con la ciencia, la tecnología, todo lo que está surgiendo actualmente, ¿no? Estamos fascinados, ¿no? Y pues lo que nos espera más adelante, ¿no? Pero realmente nos ponemos a pensar sobre algún daño que puede llegar a ocasionar esto. Por eso me hice la pregunta de debatirme, de preguntar, obvio, ¿debe existir un límite moral, en la investigación científica? ¿Esto por qué se da? ¿Por qué me lo planteé? A lo largo de la historia hemos visto que la ciencia ha tanto beneficiado a la humanidad como tanto llevarla al borde de la destrucción, ¿no? En mi punto de vista, ¿por qué debe haber o por qué deben existir estos límites, ¿no? Principalmente, yo creo que proteger nuestra dignidad humana. No se deben experimentar sin consentimiento ni dañar a las personas, porque pues somos lo que complementa a toda esta sociedad, ¿no? En todo el mundo. Esto va de la mano con evitar riesgos a la sociedad. Algunos avances pueden usarse para hacer daño, como las armas biológicas, o en estos tiempos se ha estado viendo mucho la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Pero ha habido descontrol, ¿no? Por esto, porque ha habido casos en los que las personas hacen pasar por otras personas, por extorsionar o hacerlas quedar mal, todo por la IA, ¿no? Entonces esto debe de tener un control.
Eh, y lo que la ciencia debe tener es responsabilidad. Los investigadores, perdón, deben pensar en las consecuencias de su trabajo, así como ellos piensan y se les aplaude, claro, por todos estos descubrimientos y todo lo que nos aportan. También deben pensar en el riesgo, ¿no? De si sacarlos y darlo a la luz, ¿no? Como por ahí dice, ¿no? Piénsalo más de 2 veces, ¿no? Porque te puede ocasionar cosas positivas, pero más negativas, ¿no? Pero así como yo que me pongo a preguntar esto, o me pongo a debatir con ustedes, eh, hay gente que dice que no deben ser muy estrictos con la ciencia, ¿no? Eh, ¿Por qué, no? Estas personas piensan que la ciencia necesita libertad para avanzar. Y estoy en acuerdo, claro. Eh, pero siempre vamos con la responsabilidad. Yo creo que es lo más fundamental acá. Porque si no se lleva una responsabilidad adecuada, ¿qué ocasiona, no? Y bueno, se debe de tener ese control, así como se tiene la libertad para avanzar. Hacer pausas y ver lo que puede ocasionar, ¿no? Eh, Muchos dicen, es que la moral va a cambiar todo o cambia con el tiempo, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que sí. Se ha visto que la moral de unas personas es otra con el paso de los tiempos, perdón, ¿no? Eh, y algo que me fascina, algo que vi y lo dicen esas personas, es que lo peligroso no es investigar, sino cómo se usa el descubrimiento. Y es bien cierto, y estoy en acuerdo con estas personas, porque muchas veces en la historia ha sabido que ha habido personas silenciadas por estos descubrimientos, ¿no? Que no salen a la luz o simplemente no las dan a la luz por miedo. Un gran ejemplo, y que es devastador, fue la ecuación que Albert Einstein sacó, ¿no? Que por miedo, porque él sabía lo que iba a ocasionar este problema, ¿no? Y entonces, él no lo sacó a la luz, o con ese miedo más bien, y todos sabemos qué ocasionó, ¿no? La desafortunadamente bomba nuclear que estalló, ¿no? Y desafortunadamente quitó muchas vidas. Y es un ejemplo muy claro de esta pequeña reflexión, ¿no? Que lo peligroso no es el investigar, ¿no? Sino cómo se usa el descubrimiento, ¿no? A todo esto debe haber un punto de equilibrio. Debe de haber esa, ¿cómo se podría decir? Esa intención de ver, o de tener más bien, comités de ética y leyes claras que frenen un poco esto, ¿no? Hacer investigaciones transparentes, incluir a la sociedad en decisiones sobre nuevos avances, ¿no? Estas empresas o estas grandes personas mayores que nosotros en poder lo hacen sin nuestra opinión, sin nuestro saber, ¿no? Todos sabemos que los grandes gobiernos nos ocultan muchas cosas, ¿no? Y especificando más en la ciencia, cuántos avances o cuántas ideas tienen hacia nuestro futuro, ¿no? Sin que nosotros nos los consulten o seamos sabedores, ¿no? Pero en conclusión, ¿no? Debe haber límites morales para proteger a las personas de la sociedad y el planeta, pero sin frenar el progreso científico. La clave es combinar la ciencia más la ética, ¿no? Y por eso existen críticas hacia el impacto de la ciencia, por lo que he visto. Y Caleb, ¿tú qué nos puedes comentar o qué dicen los críticos al respecto de esto, ¿no? De esto, de este límite que debe tener la ciencia. Recapitulando el impacto de la ciencia en la sociedad,
llevándonos a conocimientos que antes eran imposibles de imaginar, avanzando la tecnología en el medicamento y en la calidad de vida. También vista como una forma de pensamiento basada en curiosidad, análisis crítico y dejándonos resolver cualquier problema. Por lo visto, la ciencia es muy importante y está expuesta a la crítica. Dejando de lado lo ético, la crítica es esencial para buscar errores, nuevos puntos de vista y mejorar el trabajo. La crítica no busca desmilitar a los científicos, busca ser una garantía de calidad y confiabilidad de los mismos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta lo moral. La contaminación de lagos, mares, la contaminación luminosa, la experimentación con animales, es lo que pasa cuando la guía no está 100% guiada en lo ético. Daniela, ¿tú qué opinas de la ciencia y la desigualdad social? Hola compañeros, buenas tardes. Yo soy Daniela Morales Hernández y les voy a hablar sobre el tema de la ciencia puede reproducir desigualdades sociales. Bien, para empezar, la ciencia puede ayudar al desarrollo, pero también puede reproducir desigualdades sociales si no se maneja con cuidado. Primero existen los sesgos históricos. Durante mucho tiempo, mujeres y personas racializadas fueron discriminadas dentro de las instituciones científicas, lo que creó desigualdades que aún se sienten el día de hoy. Segundo, el acceso al conocimiento y a la tecnología no es igual para todos. Las personas con más recursos y mejor educación o que viven en ciudades grandes suelen tener oportunidades que quienes viven en contextos vulnerables. Tercero, las tecnologías modernas, como la inteligencia artificial, pueden reproducir los mismos prejuicios que existen en la sociedad, especialmente si se entrenan con datos que ya están sesgados. Además, la financiación científica suele concentrarse en proyectos que benefician a países o a grupos más poderosos, dejando a un lado los problemas que afectan a las poblaciones marginadas. También influyen las jerarquías globales. Algunos países tienen más recursos para reproducir y publicar ciencia, mientras que otros se quedan en desventaja. Por último, la falta de diversidad. Dentro de la comunidad científica limitan los puntos de vista y puede hacer que las necesidades de ciertos grupos se tomen en cuenta. Un conjunto de todo esto muestra que la ciencia, si no se cuestiona, puede reforzar desigualdades ya que existen. Por eso es importante trabajar con una perspectiva crítica y más inclusiva. Cuando el acceso a la ciencia no es igual para todos, se implican brechas sociales, tecnologías solo para ricos, medicamentos inaccesibles o investigación orientada o en intereses específicos. La falta de ética agravada a esta injusticia. Por eso es tan importante aplicar la ética en la práctica científica. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Rubén Antonio Martínez Cisneros y hoy les voy a hablar sobre la importancia de la ética aplicada en la práctica científica. La ética aplicada en la práctica de la ciencia es fundamental porque garantiza que la búsqueda de conocimiento no se realice a cualquier costo, sino de manera responsable y respetuosa con la vida y la sociedad. A través de principios éticos, la ciencia evita causar daños físicos, psicológicos o sociales de las personas y otros seres vivos, asegurando que las investigaciones se desarrollen con protección, seguridad y cuidado. Esto incluye aspectos como el conocimiento informado, el respeto de la privacidad y la dignidad de los participantes, así como el trato adecuado de los animales utilizados en la experimentación. Además, la ética contribuye a mantener la credibilidad y la confianza social en la ciencia. Cuando los científicos actúan con honestidad, transparencia y rigor, la sociedad reconoce el valor de su trabajo y continúa apoyando la investigación. En cambio, las prácticas como el fraude, la manipulación de datos o los intereses económicos ocultos pueden generar desconfianza y poner en riesgo el avance científico. Y la ética también puede cumplir un papel esencial en la regulación de tecnologías que pueden tener impactos profundos como en la ingeniería genética, la inteligencia artificial, la biotecnología o el desarrollo de armas químicas y biológicas. También ayudan a decidir hasta dónde es correcto llegar y qué usos son moralmente aceptables. Finalmente, la ética aplicada promueve la responsabilidad social del científico, recordándole que su trabajo no solo busca generar conocimiento, sino también contribuir al bienestar humano, social y ambiental, ya que gracias a ella la ciencia se orienta hacia el beneficio común, evitando abusos y asegurando que los avances tecnológicos y científicos se utilicen de forma justa y positiva para la humanidad. En conjunto, la ética aplicada en la ciencia es un pilar indispensable para que la ciencia pueda avanzar de manera segura, responsable y humanamente comprometida.
Compañeros, buenas tardes, mi nombre es Valeria Domínguez Muñoz y el día de hoy voy a responder la pregunta de Rubén sobre si los valores humanos y la ciencia deben de coexistir. Yo pienso que sí, ya que la ciencia debe de alinearse a ciertos valores como lo son la justicia, el respeto y la solidaridad, ya que así podemos evitar que el conocimiento se convierta en una herramienta con la que se pueda causar daño. Ya que sabemos que desde siempre la ciencia y los valores siempre han ido de la mano, y que en muchas decisiones que tienen que tomar en las ciencias se necesita un pensamiento ético o un criterio ético para así no causarle un mal a la sociedad. Como sociedad debemos de aportar participando activamente para evitar que se convierta el conocimiento en algo que en lugar de beneficiarnos nos pueda llegar a afectar, ya que sabemos que la ciencia nos dice qué hacer, pero los valores nos dicen qué debemos de hacer. Son cosas muy diferentes, entonces la ciencia siempre va a ir de la mano de los valores, así como el conocimiento. Mientras la ciencia y los valores pues estén juntos o vayan de la mano, el conocimiento va a ir avanzando y va a avanzar de forma favorable para la sociedad. Mi pregunta es para Gema sobre cuál es este papel social en el que nos tenemos que desenvolver nosotros para aportar a la ciencia con los valores. Bueno, pues antes que nada la sociedad debe de vigilar, cuestionar y evaluar la dirección que esta conlleva. Debe exigir sus regulaciones, debe de promover sus debates públicos y debe participar en las decisiones. Sin esta participación, la ciencia quedaría únicamente pues en manos de intereses particulares. Esto generará pues tensiones con la libertad científica y pues se podría decir que no tendría como tal un argumento. Bueno, a todo esto digo, ¿cómo se da este conflicto? O sea, entre la ciencia científica y la relación gubernamental. Buenas tardes, profesores. También me tocó exponer sobre el conflicto de la investigación científica y gubernamental. La investigación científica es un derecho complejo que generalmente tiene tres facetas. Dimensión o facetas: la dimensión negativa o de autonomía, la dimensión prestacional y la dimensión colectiva o social. Esto significa que el contenido de este derecho comprende actuaciones desarrolladas por personas individuales como los titulares originarios y característicos. La libertad científica es necesaria para innovar, pero también es necesaria para regular y para evitar algún abuso. El conflicto surge cuando los científicos sienten que la regulación frena el progreso. La influencia de los intereses económicos en la investigación científica es un fenómeno real y estructural que afecta a que se investiga, cómo se investiga y qué resultados llegan al público. Cuando el financiamiento condiciona agendas, métodos y publicaciones, el conocimiento puede quedar distorsionado, generando riesgos sociales, sanitarios y ambientales. Sin embargo, esta influencia no es inevitable mediante transparencia, independencia institucional y ciencias abiertas y políticas de control efectiva. Es posible proteger la integridad del proceso científico, fortalecer la investigación pública y promover la cultura de la responsabilidad ética que permite a la ciencia que recupere su función principal, producir conocimiento confiable al servidor del bien común. La gran parte de la investigación depende de la financiación privada, lo que hace que se prioricen temas rentables sobre lo verdaderamente necesario. Esto puede signar resultados y decisiones cuando se pierde la ética y rigor, incluso parece prudencia. Fátima, ¿qué riesgos implica esto? Bueno, Jesús, en primera instancia tenemos que para que una teoría sea aceptada, tiene que poder justificar los resultados experimentales obtenidos, y cuando no pasa por un proceso de verificación, se manipulan los datos, se comete fraude o incluso priorizamos temas por su rentabilidad en lugar de lo necesarios que son para nuestra sociedad, puede llevar a un riesgo muy grande, ya que faltaría la ética y el rigor en la investigación, dando lugar a la pseudociencia. La pseudociencia puede hacer pasar enunciados falsos como verdaderos o viceversa, distorsionando la realidad de la visión para el público, el cual puede llevar a ser disfuncional a una sociedad.
Y esto es un gran error, ya que si tuviéramos una buena comunicación o fuéramos más transparentes con los resultados obtenidos, no podríamos presentar con este riesgo. Pero bueno, Iván, tú dime, ¿por qué es importante tener una buena comunicación? Cuéntanos más acerca de eso. Transparencia y comunicación científica hacia el público. La confianza social depende de una comunicación clara y honesta. Explicar métodos, riesgos y beneficios permite que las personas tomen decisiones informadas, lo cual también afecta a temas como el medio ambiente. La ciencia es intrínseca a la responsabilidad ecológica, porque en primera genera la evidencia objetiva de los problemas ambientales y en segunda desarrolla las soluciones tecnológicas para mitigarlas. Nicole, ¿cómo se relacionan la ciencia y responsabilidad ecológica? Yo les voy a hablar de la ciencia, el medio ambiente y la responsabilidad ecológica. Para esto es importante saber que la ciencia es el principal instrumento para comprender los procesos naturales y las transiciones provocadas por el ser humano. A través de sus métodos es posible identificar y analizar fenómenos como el cambio climático, la contaminación ambiental y la disminución de la biodiversidad. El medio ambiente, por su parte, comprende el conjunto de elementos biológicos, químicos y físicos, y este ha sido afectado por prácticas industriales, agrícolas y urbanas que alteran el equilibrio ecológico. En este contexto se podría decir que la responsabilidad ecológica se presenta como un compromiso ético y social orientando a la protección y conservación del entorno. Implica conductas responsables tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que promuevan el uso eficiente de los residuos, la gestión de los residuos y la transición hacia energías limpias. Se podría decir que en conjunto la ciencia nos ofrece las herramientas, el medio ambiente nos da el contexto y la responsabilidad ecológica nos da la alerta para actuar, y así combinando estos tres elementos podremos avanzar hacia un desarrollo sostenible y garantizar un futuro saludable para próximas generaciones. ¿Qué papel juega esa educación? Bueno, la educación ética es una parte importante porque permite garantizar la credibilidad y la integridad para la formación de futuros científicos, ya que se pueden producir muchos errores. Además de que estos futuros científicos ya deberían de tener un pensamiento crítico moral sobre las consecuencias de su trabajo. Es importante saber que desde la universidad los futuros científicos deben de tener una crítica y una responsabilidad altamente social, porque se pueden producir muchos errores. Y esa formación es fundamental porque ante nuevas tecnologías se debe evaluar un impacto social. Es importante también tener una identidad científica y saber sobre lo que ya tienes claro. Aparte de que se debe contar con docentes altamente preparados culturalmente para una mejor investigación científica. La ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad sin precedentes. Innovaciones como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la automatización, la nanotecnología o la manipulación de datos están transformando nuestras vidas. Sin embargo, no toda innovación tecnológica es automáticamente positiva. Antes de implementar una nueva tecnología es esencial evaluar sus efectos sociales, éticos, económicos y ambientales para evitar riesgos y maximizar beneficios. El impacto social se refiere a la innovación de las consecuencias que una innovación puede tener sobre las personas, que es el bienestar, privacidad, empleo, salud, en las comunicaciones, equidad, seguridad, acceso a recursos, las instituciones que son las de gobierno, empresas o sistemas educativos, así como en la cultura y valores colectivos. Cada innovación afecta la vida de millones. Evaluar su impacto permite anticipar riesgos, proteger derechos y evitar daños, pero este análisis requiere la colaboración de diversas disciplinas. Los dilemas éticos modernos en ciencia y tecnología, como la edición genética o la inteligencia artificial, son simultáneamente técnicos, filosóficos, legales y sociales. Por ello, el enfoque de una sola disciplina es insuficiente. Un científico solo puede explicar cómo funciona la tecnología, pero no cómo sí se debe o cómo se debe aplicar en la sociedad. La colaboración interdisciplinaria va más allá de la suma de expertos. Implica la integración de metodologías entre científicos, filósofos, juristas y sociólogos. Esta colaboración es vital por tres razones. Permite una resolución de problemas mejorada al detectar riesgos no técnicos, legales o sociales, que un experto individual podría pasar por alto. Las soluciones tienen mayor legitimidad social y generan confianza pública al ser más representativas de los valores de la sociedad. Asegura que las políticas públicas sean tanto técnicamente precisas como éticamente responsables. Los problemas éticos en la ciencia no pueden resolverse solo desde la biología o la física.
necesitamos filósofos, sociólogos, ingenieros, médicos o juristas trabajando juntos. Esto también ayuda a equilibrar el progreso científico con el respeto a los derechos humanos. Bien, esta tensión surge cuando los derechos son amenazados por diferentes situaciones. Una de ellas puede ser la experimentación científica, que vulnera tanto la integridad física como la integridad psicológica. En este caso se lleva a cabo cuando se hacen pruebas sin su consentimiento. Otro punto puede ser las tecnologías de vigilancia, que estas comprometen la privacidad y la autonomía. Otro punto es la manipulación genética. En este punto se plantean muchos dilemas sobre la identidad y la igualdad y sobre el consentimiento que pueda tener sobre las generaciones futuras. Otro punto es la inteligencia artificial y la automatización, que puede generar cierto tipo de discriminación sobre ciertas personas que pueden llegar a pueden tener pérdidas de derechos laborales o incluso haber mucho desempleo por la automatización. Y sobre todo que la ciencia avanza demasiado rápido y a veces esta puede llegar a poner en riesgo las libertades y la privacidad de la gente. Este progreso no debería de justificar la violación hacia los derechos humanos, llevándonos esto al siguiente punto, que serían los valores culturales. Bien, Francisco, ¿esto cómo puede influir en la forma en que aplicamos la ciencia? Bueno, yo creo que la financiación es el principal motor de la influencia en la ciencia actual. Hoy gran parte de la investigación en áreas como la farmacéutica o la biotecnología proviene de empresas privadas. No solo es dinero proveniente del gobierno, este dinero privado se dirige a la investigación, a diferentes áreas con potencial en el mercado y también con una rentabilidad a corto plazo, o sea, dejando un buen futuro en adelante, dejando de lado los problemas cruciales que no son lucrativos, creando un sesgo en la agenda científica. Además, los intereses económicos pueden llegar a afectar a la interpretación de los datos y la publicación de los resultados. Los estudios financiados por la industria tienen más probabilidad de reportar conclusiones favorables a sus patrocinadores. Esto a su vez genera conflictos de interés y socava la objetividad. En esencia, la dirección económica puede llevar al desarrollo de soluciones con altos márgenes de ganancia, en lugar de enfocarse en el bien común. Bueno, la manera en la que una sociedad entiende y usa la ciencia también depende bastante de los valores culturales, su visión de la vida, la naturaleza, el cuerpo y principalmente la tecnología. Esto explica por qué algunos avances se aceptan en ciertos países y en otros simplemente no nos aceptan o se descartan. Los valores culturales también cierran el círculo. Recordemos que la ciencia es humana y esta necesita ser guiada con responsabilidad y con verificación.